Las armas que Dios nos ha dado. Estamos yendo ya a una segunda parte y estamos en el capítulo 6 de Efesios. Estamos ya a 2 semanas de terminar la carta a los Efesios, y si el Señor no indica distinto, ya solo terminamos lo que es el tema de la armadura de Dios. La próxima semana es sobre oración y la última ya es la despedida, ¿sí? Entonces, prepárense, Filipenses sigue. Sí, entonces viene interesante. Yo estoy viendo comentarios que ya necesito ordenarlos desde ya, porque se acaban. Bueno, no se acaban, más bien llegan tarde. Si no me apuro, pues no lo alcanzo a tener para el primer estudio que me toca, ¿verdad? Entonces, es bueno, hermanos, estudiar la Biblia, ¿sí o no? ¿Sí? Es bueno y es edificante y creo que pues ya llevamos un buen rato en esto y vale la pena. La palabra de Dios es útil, ¿verdad? Ahí nos dice, es útil para enseñar, ¿sí? Entre muchas otras cosas, pero es útil para enseñar, ¿sí? Entonces vale la pena y es un gozo poder estudiar la palabra de Dios juntos, hermanos. ¿Y qué le parece si oramos esta vez antes de empezar? Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos y poder estudiarla juntos. Señor, es un deleite, algo muy especial, Dios, contar con, lo hemos dicho, con una traducción en nuestra lengua, en el español, y no solo una, de hecho hay varias, y nos bendice el saber la disponibilidad que hay en nuestro país para leer tu palabra, para tener varias copias de ella en casa. Señor, que no seamos egoístas, que lo compartamos a otros. Que no seamos descuidados y irresponsables al no leerla. Que, Señor, si la tenemos es porque la leemos. Si la leemos es porque también la vamos a aplicar a nuestras vidas. Y, Señor, con esto también la vamos a compartir a otros. Te pedimos, Espíritu Santo, bendice este tiempo con tu guía, con la enseñanza que tú tenías planeada cuando esta carta fue escrita hace mucho, mucho tiempo. Hoy para nosotros pedimos, danos un mensaje especial. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, quiero leer un espacio o un enunciado de un libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Es un libro que da introducciones a los diferentes libros, cartas del Nuevo Testamento. Fue escrito por D.A. Carson y Douglas Moo. Estos dos autores son doctores, maestros de universidades cristianas, y ellos cuando hicieron el estudio de esta sección de la armadura de Dios, dijeron esto: la sección acerca de la armadura del cristiano representa, escuche esto, también, aparte de armas y todo lo que ya sabemos, representa un incentivo más para el servicio sincero y entusiasta. Porque dice, cuando recuerda al lector la total suficiencia de los recursos con que cuentan quienes se comprometen en el servicio cristiano, ¿sí? Este autor o estos autores dicen, más que, hemos hablado de estamos en guerra, estamos en una batalla y ahí hay armas y hay que usarlas y hay que ponernos esas armas. Bueno, pues también es un incentivo a servir de manera, dice aquí, sincera y entusiasta, ¿sí? Porque nos damos cuenta que pues no dependemos de nuestros recursos, dependemos de las armas que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces esto está súper, ¿verdad? Si fuera con nuestros recursos, pues no llegábamos ni a la esquina, ¿verdad? Pero gloria a Cristo, pues tenemos y gozamos de este privilegio, la armadura de Dios. Mire, el cristiano libra una guerra constante contra el enemigo, Satanás y sus huestes, ¿verdad? Lo hemos estado estudiando. No podemos prescindir o decir, sabes, yo eso no es para mí. No, lo necesitamos todos, ¿sí? Solo con la armadura de Dios, como dice aquí el texto y lo dice 3 veces,
podremos estar firmes cuando el enemigo ataque, ¿sí? Cuando venga la dificultad. ¿Se acuerda? Hace 2 semanas estamos en guerra. Hay países ahora actualmente en guerra, dificultades, guerras que ya lleva más de un año, por ejemplo la de Ucrania, Rusia, Israel, la franja de Gaza, pues también ya lleva buen rato, y otros países en guerra, ¿verdad? Estaba viendo el otro día noticias de Corea del Norte preparándose también para posibles ataques. Hermano, estamos en guerra si hablamos en el ámbito geopolítico, pero en el ámbito espiritual estamos en guerra pues por más de 2000 años, ¿sí? Entonces es una guerra constante, intensa, donde el enemigo hará todo en sus manos para hacernos caer, ¿sí? Para hacernos desviar y pues que no cumplamos el propósito de Dios. Pero yo quiero recordarle algo. La palabra de Dios dice esto: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos, dice, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 2 Corintios 10, 4 al 6. Entonces, Pablo lo dijo varias veces y aquí nos recuerda, no es con armas carnales, no es con medios humanos. Sí, este escritor decía, no es con espada ni con ejército, ¿verdad? Sino con su Santo Espíritu. Entonces no es con nuestras fuerzas, hermanos. Por más que queramos resolver, no podemos, y no nos cansemos mejor, ¿verdad? Ocupamos del Señor. Y gloria a Él porque nos da las herramientas. Y mire, comenzamos la semana pasada hablando del cinto de la verdad. Cuán importante es que usted dice ahí la Escritura, nos ciñamos. Habla de apriétese bien, ¿verdad? Agárrese bien de la verdad. Coraza de justicia, ¿verdad? Qué importante, ¿verdad? La coraza, ¿se acuerda? Cubría órganos vitales, ¿sí? Entre ellos el corazón. Sí, entonces, cuán importante cubrir nuestro corazón, cuidar nuestro corazón. Y cuando hablamos de justicia, entender, hermanos, que somos justos delante de Dios. Fuimos justificados al haber puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, no hay ataque, hermano, que pueda contra ti. ¿Sí? Entonces, tienes que tener bien firme, bien ceñido el cinto de la verdad. ¿Verdad? Conocer bien la verdad. La coraza de justicia, saber quién eres en Cristo. Y también tu calzado, dice, el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Si esos pies prestos, ¿verdad? Decía el hermano Steve, esos pies hermosos, ¿verdad? Son hermosos los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Entonces, hermano, pues hay que anunciarla, ¿verdad? Si usted dice, ay, qué pies tan feos, bueno, ¿será que no estás anunciando? No se crean, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Aquí claramente habla de esto, ¿no? Que es... tiene un buen recibimiento aquel que trae buenas nuevas, ¿sí? Es algo hermoso, delante de Dios, Dios lo ve como algo hermoso, ¿sí? Entonces, qué hermoso es esto, hermanos, y pues el Señor nos va preparando y nos lleva a esto, ¿sí? Esta tarde vamos a continuar y empezamos viendo 3 partes o 3 elementos de esta armadura, pues hoy estaremos viendo otros 3, ¿sí? Son 6 en total, hoy terminamos, ¿sí? Entonces yo quiero que empecemos, vamos a estar llevando, voy a ponerle el número en el que vamos, voy a ponerle 4, ¿verdad? Porque es el cuarto en el que vamos, y es el escudo de la fe. Si la semana pasada no le puso números, pues puede ponerle números ahí en sus notas. Número 1, cinto de la verdad. Número 2, coraza de justicia. Número 3, calzado del apresto del Evangelio de la paz. ¿Sí? Entonces vamos, cuarto, el escudo de la fe. Mire, si no hemos leído el texto, ¿verdad? Hay que leerlo. Vamos a leer, ¿les parece? Desde el 13, ¿sí? Para recordar. Por tanto, estamos en Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes,
Número 1, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Número 2, vestidos con la coraza de justicia. Número 3, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y hoy, 4, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Número 5, y tomad el yelmo de la salvación. Número 6, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? 6 partes. Hoy vamos a estudiar el escudo de la fe, vamos a estudiar el yelmo de la salvación y cerraremos con la espada del Espíritu. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Mire, algunos escritores han dicho esta frase, sobre todo, es como que le da más importancia a estas últimas partes. No es así, ¿sí? Algunos lo dicen, pero el acuerdo o de la mayoría simplemente fue una manera de traducir. Otras versiones lo traducen un poco mejor esta parte. Además de lo que llevamos, también el escudo de la fe, ¿sí? No indica que sea más importante que las demás piezas del arsenal, ¿verdad? Simplemente se trata de un cuarto elemento importante al igual que el resto, ¿sí? Entonces, no digamos, es que el escudo de la fe es más importante que lo demás. No es así, ¿sí? Y yo quiero resaltar una frase ahí, una palabra, y es la palabra tomar. No sé si se da cuenta que en esos 2 versículos dice tomen o tomad, en los demás no, ¿sí? Que dice ceñidos o cíñanse con el cinto de la verdad. ¿Qué dice después? Vistan la coraza de justicia y calcen o calzados los pies, ¿verdad? Pero aquí dice tomen. Ahí vamos a ver algo bien interesante. Yo quiero que empecemos ahí con algo en griego para no perder la costumbre. Esta primera palabra, así, analambano. Analambano significa tomar hacia arriba o recoger, ¿sí? Analambano. Y esta es la palabra que se usó cuando dice, sobre todo, tomad, ¿verdad? Yo subrayé tomad, esta palabra, analambano. Es bien interesante porque si usted y yo vamos al versículo 17, ¿qué dice o cómo empieza? El versículo 17 dice, y tomad, ¿verdad? También. Pero es otra palabra, y ahorita la vamos a ver. Porque tiene algo bien interesante esto, ¿verdad? Tomar. El uso de este verbo tomar es interesante para el escudo, hermanos. Al igual que también lo vamos a ver en el yelmo y en la espada. Podemos entonces entender que el guerrero cristiano, cuando aquí nos dice tomen, tiene que, vaya la redundancia, tomar la iniciativa, ¿sí? Tiene que estar alerta y pronto para tomarlos ante los ataques. Que muchas veces estos ataques del enemigo vienen repentinos, ¿verdad? Entonces, un descuido y no tomar el escudo de la fe, ahí queda, ¿sí? Un descuido y no portar el yelmo, la espada puede causar graves daños, ¿sí? Si usted se acuerda, vimos en las secciones o en las semanas anteriores, el apóstol Pablo cuando escribe esto sobre la armadura de Dios, 3 veces dice de estar firmes, ¿verdad? Entonces nos dice que hay que estar pues listos, alertas, siempre atentos ante los ataques del enemigo, ¿verdad? Si usted está anotando el versículo 11, el 13 y el 14, dice firmes, ¿verdad? Entonces, mire, quiero platicarle un poco. Cada elemento que voy a compartir, voy a decir cómo era el escudo, en este caso romano, cómo era el yelmo romano, cómo era la espada romana, ¿sí? ¿Cómo era el escudo romano? Mire, el escudo romano, en alguna ocasión vi no me acuerdo dónde fue donde vi esta prédica, y ponían un círculo así chiquito que quedaba aquí, como si ese era
el escudo romano no es así, ¿sí? No es así. Porque ahorita va a ver por qué Pablo muestra o usó estos ejemplos. Mire, comúnmente, ¿verdad?, el escudo romano era, dice, lo suficientemente grande para cubrir todo el cuerpo, ¿sí? Entonces era algo muy grande, ¿sí? No era un circulito que iba aquí, no. Era algo que cubría prácticamente todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, mire, estaba hecho de madera, estaba cubierto de piel de animal y dice, estaba por la parte superior e inferior cubierto con hierro, ¿sí? O sujetado con hierro. Y dice que la historia que este escudo se sumergía en el agua, ¿sí?, antes de la batalla, ¿sí? ¿Y con qué propósito? ¿Qué nos dice el texto ahí? Tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, esos dardos se iban a apagar porque ese escudo tenía agua, estaba húmedo, ¿sí? Entonces, cuando las flechas prendidas con lumbre, ¿verdad?, llegaban a ese escudo, se apagaban porque el escudo estaba mojado, ¿sí? Esa piel estaba remojada, ¿sí? Entonces la piel, una de las cosas que tiene, no sé si alguien tiene alguna chamarra de piel, un bolso de piel, lo moja y dura rato en secarse, ¿verdad? Entonces imagínense esto, antes de ellos ir a la batalla, una remojada y a darle, ¿verdad? Entonces, para eso era, ¿sí? Entonces cuando Pablo aquí usa esa imagen de un escudo de estas características, pues sí hace total sentido que es para apagar los dardos que lanza el enemigo, ¿sí? Entonces mire, qué interesante, ¿no? El escudo de la fe, ahora vamos ya sobre la fe, ¿verdad? El escudo. Traducción lenguaje actual a este texto dice que su confianza los proteja como un escudo, ¿sí? El propósito otra vez del escudo era pues cuidar la mayor parte del cuerpo, ¿sí? Entonces dice aquí, hermanos, esta traducción, que su confianza claramente en Dios les proteja, ¿sí? Hermanos, tenemos un enemigo, acuérdense. Un enemigo que dice la Escritura ahí en 1 Pedro 5:8, un enemigo que está alrededor buscando a quien devorar. Sus ataques, hermano, hermana, son precisos. Y quiero decirle una cosa, con intención de matar, ¿sí? Juan 10:10. ¿Sí? Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, ¿sí? Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, ¿sí? Pero mire, el enemigo viene a matar, hermano. Entonces el enemigo no está jugando, a veces nosotros parece que estamos jugando, ¿verdad? Un día sí, un día no. El enemigo no, hermanos. Si la Biblia usa ese término de como un león rugiente buscando a quien devorar, es porque así es y porque el ataque es serio, ¿sí? Entonces en esta lucha, hermanos, no podemos estar jugando. Entonces por eso la palabra aquí nos dice, tomen ese escudo, ¿sí? Necesitamos estar muy bien protegidos, ¿sí? Un autor decía esto, es Hodge, creo, sí, Hodge. Él decía, tal protección es tan esencial, ¿sí? Es tan esencial, hermanos. Mire, la fe que aquí se pretende o de la cual se habla es aquella por la cual usted y yo somos justificados y reconciliados con Dios mediante Cristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es esa fe, hermanos, la cual Cristo es el objeto. La que lo recibe, dice el objeto, la que lo recibe como Hijo de Dios y Salvador de los hombres. Acuérdese, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y que a la vez dice, aprehende o discierne y recibe las cosas del Espíritu. Esa es la fe de la cual hablamos aquí. Con la fe, hermanos, recibimos lo que Dios, lo que el Espíritu tiene para nosotros. Además, hermanos, esta es la fe que vence al mundo. Como usted y yo lo podemos ver en tantos ejemplos en Hebreos 11, ¿sí? Usted puede ver cómo estos hombres, varones de fe, creyeron. Otra escritura dice esperanza contra esperanza en el caso de
de Abraham, ¿verdad? Dice, siendo ya viejo, ahí Pablo dice casi muerto, su esposa estéril, pero creyó, ¿sí? Creyó. Y vea lo poderoso que hoy usted y yo disfrutamos por ese hombre que creyó y tanta bendición que vino a su familia y hasta los confines de la tierra. La fe, hermanos, la podemos y la deberíamos entender como una dependencia total de Dios. Eso es la fe, depender completamente de Dios, ¿sí? Nos brinda, dice aquí este autor, Vaughan dice, una protección al creyente para cuando enfrenta los ataques del enemigo. Hermanos, la fe nos protege. Sin embargo, escuche esto, la fe nos protege del enemigo. Sin embargo, este autor me gustó porque él aclara y dice, miren hermanos, la fe nos protege. Sin embargo, dice, no tanto por el poder como tal de la fe, ¿sí? No es la fe en sí, ¿verdad? No es como algo mágico. Sí, es que la fe lo que hace, nos pone, dice aquí este autor, nos pone en contacto con Dios, ¿verdad? Y Dios dice, se interpone entre el enemigo y nosotros. ¿Y quién gana? Pues Dios, ¿verdad? ¿Qué le decía el Señor al pueblo de Israel? Miren ustedes quietos, no hay necesidad que se asusten, se alerten, yo pelearé por ustedes, ¿sí? Y qué tremendas victorias les dio al pueblo de Israel, ¿sí? Cuando el pueblo creyó a Dios, creyó en Dios, ¿sí? La fe, hermanos, mire, yo quiero decirle una cosa, la fe no se trata de declaraciones positivas, ¿verdad? Hoy hay mucho de esto, la psicología lo usa mucho, ¿sí? Es que declara cosas positivas, es que eres muy negativo y empieza a decir positivismo o cosas positivas y no, eso no es fe. La fe otra vez, dependencia total de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y cuando pensamos en esto, dependencia total de Dios, ¿qué podemos entender ahí? Nos habla, hermanos, de una obediencia, una sumisión a la palabra de Dios y a su voluntad, ¿sí? Porque sabe, la fe le agrada a Dios, ¿sí? Que dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si el Señor nos está diciendo, toma el escudo de la fe, es porque lo tomas o lo tomas, pero no hay de otra. Para agradar a Dios hay que creer, ¿sí? Pensamos, mire, yo tomaba esta nota aquí, pensemos en todas esas veces que usted y yo hemos intensificado nuestro ataque contra el enemigo. Quizá a través, la mayoría de los casos es a través de oración. El enemigo va a poner oposición, ¿sí? Pero lo lamentable es que muchos pierden la fe, ¿sí? Ante el ataque que comienza, ¿sí? Pierden la fe, hermanos, dejan el escudo de la fe a un lado y comienzan a recibir los dardos directos del enemigo. ¿Y qué pasa? Sufren gran daño, ¿sí? Este es el problema, ¿sí? Por algo aquí nos dice, usen ese escudo, la fe es necesaria, no la suelten, ¿sí? Entonces este soldado, el día que soltaba ese o se perdía ese escudo, pues fracaso, ¿sí? Porque estaba sin protección, ¿sí? Por más bonita coraza que tuviera, su cabeza o su rostro estaría descubierto o alguna parte de su cuerpo perdido, ¿sí? Mire, un cristiano desprotegido sin el escudo de la fe está pronto a sucumbir. Yo anoté así. Un cristiano desprotegido sin el escudo de la fe está pronto a sucumbir. ¿Qué es sucumbir? Sucumbir es ceder, por ejemplo, ceder a la tentación, rendirse, someterse a la voluntad del enemigo, morir, perecer, perder el pleito. Eso es sucumbir. Entonces, un cristiano desprotegido que deja el escudo de la fe es pronto o está pronto a sucumbir, a fallar, a fracasar, a la ruina, ¿sí? Por eso es tan importante, hermanos. Lo hemos estado repitiendo. La armadura de Dios se porta, ¿sí? No es algo que ahí está para que se vea bonito, no, hay que usarlo, ¿sí? Entonces hay que vivir, hermanos, en fe. ¿Y para qué, verdad? Ya hablamos un poquito cuando explicaba la razón de estos
escudos romanos, dice ahí la Escritura, para que podáis, escuche esto, apagar, y si está subrayando, subraye todos los dardos de fuego del maligno. Dice ahí la Escritura, todos los dardos se van a apagar cuando usted y yo portamos este escudo de la fe. Vea, entonces dijimos que el escudo de la fe, o el escudo romano, por ejemplo, vámonos de este lado de la historia, protegía todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, hablando espiritualmente, nos protege de todos los ataques o dardos del enemigo. ¿Sí? El cinturón, el calzado, no nos brindan esa protección. ¿Sí? Tienen sus propósitos, claramente, pero el escudo sí. ¿Sí? El escudo para apagar los dardos del enemigo, ¿sí? Los dardos de fuego. Decía un autor, dice, es una experiencia común del pueblo de Dios que a veces, escuche esto, caen sobre la mente pensamientos horribles, impíos, blasfemos, escépticos, malignos, que no pueden explicarse según ninguna ley ordinaria de acción mental y que no pueden ser desalojados. Esos pensamientos, hermanos, dice aquí, se clavan como flechas ardientes y llenan el alma de agonía. Esos dardos solo se pueden apagar mediante la fe, pidiendo ayuda a Cristo. ¿Sí? Hay otros dardos de fuego, hermanos, que podemos pensar, que se encienden y van con todo, que inflaman en nosotros ambiciones, codicias, orgullo, descontento, vanidad, ¿sí? Produciendo en nosotros, dice este autor, una llama en nuestro corazón engañoso, que difícilmente se apaga. ¿Sí? Y dice, no deja de arder hasta que produce un tremendo daño en el corazón e incluso, dice este autor, la destrucción. ¿Sí? Entonces, por eso tanto cuidado debemos tener, hermanos, de portar nuestro escudo de la fe, porque dice aquí, me gustó cómo lo explica este autor, todos esos ataques del enemigo a nuestras vidas, hermanos, de no cuidarnos, ¿verdad? Tienen el potencial de destruirnos. ¿Verdad? Acuérdese para qué vino el enemigo, para qué vino el ladrón, para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Entonces la cosa está seria, hermanos, y necesitamos estar bien armados, ¿sí? Bien protegidos. ¿Sí? Dios ha provisto esto, hermanos. Hemos visto, la lucha no es contra carne ni sangre, la lucha es espiritual y la lucha está a un nivel mucho más arriba de nosotros, dice la palabra. Es espiritual, esta lucha que usted y yo libramos. Pero gloria al Señor, mire, Él ha provisto las herramientas. Él ha provisto las armas, ¿verdad? Hemos dicho las armas que Dios nos ha dado. Él ha provisto. Entonces, sí podemos vencer. Pero hay que conocerlas y hay que usarlas, ¿sí? De otra manera, pues, otra vez, estamos prontos a sucumbir. Quiero ver un texto con usted, el Salmo 44. Espéreme un segundo, quiero asegurarme. Creo que no es. No es, ya vi por qué había un 1 de más ahí, porque no es 44, es 144, ¿sí? Nomás póngale un 1 antes del 4. Ahí ya. Salmo 144, 1 al 4. Si lo tiene, diga amén, ya lo tengo, gloria a Dios, pero avíseme. ¿Listo? Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, dice, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Yo no sé por qué leí hasta el 4, pero bueno, eran solo los 2 primeros, ¿verdad? Pero habla ahí, el Señor es nuestro escudo, hermanos. ¿Sí?
Yo decía hace rato, no es que la fe sea lo mágico ahí, ¿sí? Porque mucha gente vive en la calle y usted le dice, oye, ¿tienes fe? Sí, sí tengo fe en Dios. Todo el mundo nos va a decir eso, ¿sí? Pero acuérdese, fe más allá de solo decir creo, es depender totalmente de Dios, ¿verdad? Entonces esa cosa es muy distinta, ¿sí? Mire, entendemos pues que no es un elemento místico que hace desvanecer todo ataque del enemigo con tal de que digamos tengo fe y ya los problemas se acabaron. No. Se trata, acuérdese otra vez, de una dependencia total de Dios y de su soberana protección. Porque al final, como acabamos de leer, Dios es nuestro escudo. Él nos protege, ¿sí? Entonces no es como tal el escudo ese o la fe, no, es Dios quien nos protege, ¿sí? Para que el hombre no le vaya a querer levantar un altar a la fe, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Es Dios quien nos protege al final de cuentas, ¿sí? Entonces vea qué precioso esto del escudo de la fe, ¿sí? Y yo quiero avanzar porque, yo no sé, ustedes me movieron mi celular, ¿verdad? Está el tiempo avanzando muy rápido, pero bueno. Número 5, ¿verdad? Vamos con el siguiente, el yelmo de la salvación. Algunas versiones lo ponen como el casco. Versículo 17, la parte inicial, ¿sí? La primera parte. Otra vez, si usted y yo vamos a nuestro texto que nos dice, 17, y tomad el yelmo de la salvación, ¿sí? Un autor dice esto, el yelmo o el casco, dice, es la parte más ornamental de la armadura antigua y apenas, dice aquí, menos importante que la coraza o el escudo. Eso era el casco o el yelmo. En cierto modo una pieza ornamental, ¿verdad? ¿Qué es ornamental? Pues algo de adorno, algo bonito. Por eso vemos en las películas, ¿verdad?, esos cascos así interesantes y bueno, pues ese de alguna manera era la intención, ¿no? Mostrar algo bonito. Pero quiero decirle algo bien interesante, sigo en una descripción aquí. Mire, el yelmo o el casco claramente protegía al soldado, ¿verdad? Protegía su cabeza. Pero también, bajo ciertas circunstancias, el casco o el yelmo le brindaba, usaron esta palabra, un pujante símbolo de victoria. Entonces también significaba el uso de este casco un símbolo de victoria, ¿sí? Entonces, vea, interesante, ¿no? No solo protegía, sino también era un símbolo de victoria. Si vemos hoy en día, ¿verdad?, en las ceremonias oficiales de la milicia o de policías o en los diferentes niveles, van muy bien vestidos. Digo, no usan ya esos cascos, pero tienen sus gorros o, bueno, no sé cómo les llamen, sus boinas o como se llame. Creo que tiene nombre cada una de estas en los diferentes niveles de soldados y todos estos, policías, pero usan su sombrero, ¿no? Acá, pues también en estos tiempos, también el casco o el yelmo representaba algo de honor también, representaba algo que decía, este es un victorioso, ¿sí? Pues resulta ser que el yelmo hay que tomarlo también, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Toma, o dice, y tomad el yelmo. Me gusta porque, ¿se acuerda cuando estudiamos poquito de expresiones y qué significa el y? ¿Sí? El y es que hay que hacerlo, ¿sí? Si viene un no es o esto o aquello, eso es opcional, ¿verdad? Pero un y, ¿se acuerda? Jesús es el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, si usted ve cada una de estas piezas, dice y, ¿verdad? Por eso aquí dice, y tomad el yelmo de la salvación. Y siguiente, y la espada del Espíritu, ¿sí? ¿Cómo ve? Es porque es todo, es un todo.
¿sí? No es que hoy tomo el escudo, pero la espada la dejo en la casa. No, hermano, pues todo, ¿sí? Es un todo, ¿sí? Resulta que también tenemos que tomar el yelmo entendiendo de que nos habla de una iniciativa otra vez, de una responsabilidad, de una disposición, de una seguridad que usted y yo portemos este yelmo. El yelmo de la salvación, hermano, en sí mismo, ¿sí? Tiene la salvación, ¿verdad? Aquí puso este autor, ¿verdad? Un autor decía, la salvación en sí misma es el yelmo. ¿Por qué? Porque es lo que adorna al cristiano, lo que protege al cristiano, ¿sí? Lo que permite mantener la cabeza erguida con confianza y alegría de que soy cristiano, de que soy salvo. ¿Cómo ve? ¿Sí, amén? Por eso el casco, ¿verdad? Por eso ese significado, ¿verdad? Porque también lo hemos usado, ¿verdad? El casco para proteger nuestra mente en el campo de batalla y todo eso. Pero también, hermanos, el casco nos hace erguidos, con nuestra frente en alto, saber que soy salvo. Esos soldados que llevaban su casco, si se agachaban, se les caía. Bueno, tan pesado que estaban, entonces firmes. Y era como un símbolo de victoria, un símbolo de honor, ¿sí? Entonces, qué hermoso, hermanos. ¿Sí? Algo que nos lleva a ir con confianza, dice aquí, alegría. Saber que somos de los redimidos. Saber, como dice la Escritura, que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, Jesucristo. ¿Sí? 1 Pedro 2:9. ¿Sí? Entonces, qué hermoso es esto, hermanos. Saber quiénes somos en Cristo. Y eso es el yelmo, ¿verdad? Un recordatorio. ¿Sí? Quiero leerle otro comentario. Dice, la referencia debe ser a la conciencia de la salvación y la protección de dicha conciencia, ¿sí? Cuando hablamos del yelmo, dos cosas. Una conciencia, o sabemos que somos salvos, amén. Pero también es una protección de eso, ¿sí? De que yo sé que soy salvo y sé que soy salvo y estoy seguro, ¿sí? No digo que estoy salvo por decirlo, no, estoy seguro. Por eso tenemos que caminar con esa seguridad de que somos salvos. A propósito, mire, el fin de semana, hermanos, los que estudiaron el curso discipulado les voy a entregar su confesión de fe. Ya casi acabé de leerlas, tengo casi todas ya leídas. Este domingo las tengo que entregar, ¿verdad? Pero le voy a hacer una tarea, y una tarea es una pregunta bien sencilla. ¿Soy salvo? ¿Por qué? Y ahí me va a contestar usted. Y usted me va a decir si fue lo mismo que escribió, si diría lo mismo hoy. Va a ser interesante el ejercicio, porque ustedes contestaron esa pregunta hace casi 4 años. Contestaron cosas muy bien, pero tengo curiosidad, ¿qué dirían hoy? Sobre todo en el por qué, ¿sí? Va a ser interesante, ¿sí? Entonces prepárese, vaya dándole vuelta. ¿Por qué es salvo? ¿Por qué es salva? Ya tiene algo de material aquí, el yelmo de la salvación, lo que estamos viendo hoy. Mire, otra vez, hay otra palabra griega que dice, y tomad el yelmo de salvación. Yo quiero que subrayemos la palabra tomar, ¿sí? Porque es otra vez tomar, pero no es la misma palabra que vimos allá en el versículo 17, es otra. Esto es súper interesante. Cuando yo vi las frases en el Nuevo Testamento en griego, te das cuenta que son diferentes, ¿sí? Las palabras. Entonces vamos a ver. La palabra que usa aquí para tomar es, déjeme la intento. Hoy extrañamos a Braulio porque conforme voy escribiendo, él va leyendo, ¿verdad? Necesito a alguien más aquí que aprenda griego. Abajo pongo siempre la pronunciación, ¿sí? Esta palabra que usaron ahí para tomar el yelmo, es dejomaí, ¿sí? Dejomaí. No es déjeme ahí, es
Déjame ahí. Sí. Ay, ay, ay. Te digo, Liz. ¿Qué significa esta palabra? ¿Verdad? Es la que se usó para tomar. Es recibir, percibir, tomar, aceptar. Repito, recibir, percibir, tomar, aceptar. Entonces fíjese qué interesante, ¿sí? No es la misma palabra que se usó para el escudo, ¿sí? Entonces aquí, de alguna manera, otro significado es dar la bienvenida a algo, ¿sí? En este pasaje se cree que el significado más relevante o más apegado es captar, ¿sí? Tomar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Mira, la salvación, acéptala, créela, ¿sí? Eso de tener el yelmo puesto es, soy salvo, pero con una seguridad que se cree, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que entendamos temas como la seguridad de la salvación. Estos son los primeros temas que vimos en nuestro curso de discipulado, ¿sí? Cuán importante que usted y yo estemos bien seguros, soy salvo y por qué. El yelmo de la salvación, hermanos, es esa seguridad, o nos habla de esa seguridad del cristiano, de que es salvo, así de simple. Romanos 8:37. Romanos 8:37, vamos a verlo. Dice la Escritura, antes en todas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Pablo dice, somos más que vencedores, yo lo creo, soy vencedor por medio de aquel que me salvó, ¿sí? Entonces dice, soy salvo, entonces vencedor. Primera de Tesalonicenses 5:8. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice la palabra, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos, escucha esto, vestido con la coraza de fe y de amor. Y que dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Sí? Entonces, por algo, Pablo vuelve a usar aquí esto, ¿sí? Seguridad, ¿verdad? Nuestra mente bien segura. Soy salvo. Entonces, el yelmo, acuérdese, nos proporciona seguridad. Nos proporciona también esta parte de que soy salvo. Pero, ¿sabe qué también? Un adorno, ¿sí? Ya dijimos hace rato, el casco era un símbolo de adorno. ¿Por qué es un adorno? Porque otros se dan cuenta que usted y yo somos cristianos, ¿sí? Otros se dan cuenta, hermanos, somos salvos y esto debe ser un adorno en su vida, hermanos, ¿sí? Por eso un cristiano que dice, soy salvo y vive una vida deprimido, arrugado, enojado siempre, pues dice, ay, esta persona, pues casi no le creo, ¿sí? Entonces, el cristiano no tiene por qué ser triste o enojón, hermanos. Claramente, hay carácter, es verdad, hay carácter, pero debe haber ese gozo de que somos salvos y se debe notar, ¿sí? Mire, en la batalla que usted y yo libramos, muchos de los ataques son a nuestra mente, entonces el yelmo de la salvación es muy útil ahí. Porque el yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo. Acuérdense, somos redimidos, somos salvos, somos hijos de Dios, somos herederos de promesas, somos siervos, seguidores de Cristo, somos miembros de la familia de Dios. Esta es la seguridad, hermanos, que usted y yo debemos tener. Está bien interesante porque hay mucha, en la Biblia, en el Antiguo Testamento hay una referencia al casco. Si me acompaña Isaías 59:17. Quiero que vea algo. Isaías 59:17. Lo voy a leer primero y luego leo el comentario. Dice así, pues de justicia se vistió como de una coraza. Escucha esto, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El yelmo, hermanos, o esta parte de la armadura es la que
se predijo también, una profecía, de que Dios usaría esta cuando vendría a juzgar y a derrotar al oponente en la batalla del fin de los tiempos, ¿sí? El yelmo, ¿sí? Los creyentes entonces, hermanos, debemos identificarnos con esta armadura en Cristo, ¿sí? Para Pablo, hermanos, la salvación era una experiencia presente, ¿sí? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice, esto no es de vosotros, perdón, es un don de Dios, ¿sí? Es Efesios 2, 8 al 9. Entonces, mire, la salvación es una experiencia de hoy, ¿sí? Pero también es una experiencia futura, ¿sí? Porque vamos a ser salvos de este mundo corrupto, ¿sí? De este mundo en decadencia. El fundamento final de la confianza del creyente, hermanos, es la fidelidad de Dios para completar la obra de salvación que Él ha comenzado. ¿Se acuerda Filipenses 1:6? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, esta obra de salvación tiene un ahora. En teología reformada le dicen el todavía no, o es el futuro, ¿verdad? Es eso. Sí, entonces somos salvos en este tiempo, pero seremos salvos totalmente de este mundo, ¿sí? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a terminar, la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu. Número 6, ¿verdad? Ya vamos terminando. Versículo 17, la segunda parte. Cuando te den ejercicios, Araceli, para la letra me avisas. No, pues, bueno, yo también ocupo hacer. A mí me decían que era bueno hacer palitos y bolitas, pero no sé si todavía funciona a estas alturas, pero bueno. La espada del Espíritu. Mire, voy a hablar de la espada romana. Era común esto. Los estudiosos, historiadores dicen que la espada que se utilizaba en aquel tiempo, y aquí habla, ¿verdad? La espada del creyente. De hecho, ahí le va. Esta es la única arma ofensiva. Todas las demás, las 5 anteriores son defensivas. Esta es la única ofensiva, ¿sí? La única que va a dar ataque. Entonces, se compara esta a una espada romana. ¿Cómo era usualmente una espada romana? Era corta. Bueno, no sé qué tan grande, ¿verdad? Pero era corta y tenía la intención de un combate de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Entonces, esas espadas largas creo que se usaron más ya en la Edad Media, ¿verdad? Pero acá en los romanos eran más cortas y era para un combate de mano a mano o de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Pues resulta ser que la espada también debemos tomarla, ¿sí? Si vemos nuestro texto, versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Es un nuevo párrafo, un nuevo texto, una nueva expresión. Entonces, el tomar que está al inicio del versículo 17, podemos tomarlo tanto para el yelmo como para la espada, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar la espada, ¿sí? Hay un peligro serio, hermanos, o había un peligro tremendo cuando un soldado se le olvidaba la espada, hermanos. Pues el soldado, pues mejor que corriera, ¿verdad? Porque pues ahí iba a quedar, ¿verdad? O que perdía su espada, pues queda indefenso, porque pues sí, muy bonita su armadura, pero si no tiene espada, pues está acabado, ¿sí? Podemos pensar entonces, cuando lo llevamos al ámbito espiritual, que tenemos que tener mucho cuidado y siempre tenerla dispuesta, ¿sí? La espada del Espíritu, hermano. La espada del Espíritu
Se va a oír redundante, pero es la espada o es el arma que el Espíritu da, ¿verdad? Lógico, ¿verdad? Es lo que Dios ha hablado, es su palabra, la Biblia, ¿sí? Eso es la espada del Espíritu, que es más cortante que espada de dos filos, Hebreos 4:12. Es la sabiduría de Dios y el poder de Dios, Juan 1:3. ¿Sí? Algunas versiones dicen, por el poder de la palabra las cosas fueron hechas. Tiene luz. La palabra, hermanos, tiene luz en sí misma. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Se recomienda a la razón y a la conciencia. Tiene poder no solo para la verdad, sino también dice ahí para la verdad divina. ¿Sí? Entonces mire, se trata de la palabra inspirada por el Espíritu, ¿sí? Y quiero que leamos un texto conocido, 2 de Timoteo 3:16 al 17. 2 de Timoteo 3:16 al 17. ¿Y qué nos dice ahí? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el poder de la palabra de Dios, inspirada, ¿sí? No es cualquier cosa, ¿sí? Tiene poder. Un autor decía, contra todo error, contra toda falsa filosofía, contra todos los falsos principios de lo moral, contra todos los sofismas del vicio, contra todas las sugerencias del diablo, la única, simple y suficiente respuesta es la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos, ¿sí? El otro día platicamos, ¿verdad? A veces hay debates en cuanto a ciertos textos de la Biblia o ciertas promesas, ¿verdad? Que a veces hay hermanos que dicen, bueno, Dios me dio una promesa y está en tal pasaje, y a veces algunos se ponen a debatir y dicen, es que esa promesa fue específica para Abraham y no la puedes tomar tú. Bueno, yo pensaría, la Biblia nos dice que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Entonces, que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces yo diría, esa palabra también puede ser para mí, ¿sí? Y sí es importante, ¿verdad?, que consideremos la historia donde se desenvuelve. Alguna vez alguien vino con nosotros y dice, es que Dios me dio una palabra y me tengo que ir de aquí y plantar una iglesia. Tenía meses de convertido. Le preguntaba unas preguntas como ¿eres salvo? O ¿por qué eres salvo? Y tenía una respuesta toda revuelta que no resolvía nada. Y simplemente porque hay un texto y decía que Dios iba a darles los materiales para construir su iglesia. Pues eso no era de Dios, ¿verdad? Sí, entonces también hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Hay que saber usar la espada. Sí, aquí está la clave, hay que saber usar la espada y reconocer cuándo es Dios cuando me habla y cuándo son mis emociones, ¿sí? Hoy muchas veces queremos algo, ¿verdad? Y cada texto le encontramos aplicación a lo que queremos, ¿sí? Entonces, acuérdese otra vez, fe es dependencia de Dios, no es pido lo que se me antoja y como el genio de la lámpara, ¿verdad?, me va a dar todo lo que quiera. No es así, ¿sí? Dependencia de Dios. Y la espada hay que saberla usar, ¿sí? La aclaración de Pablo me gusta porque él dice la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu. ¿Y qué dice? Porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Él aclara, ¿verdad? Hermanos, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta aclaración es buena porque es congruente con la naturaleza de nuestra lucha. Nuestra lucha, acuérdense, no es carnal, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales, ¿verdad? Es contra cosa espiritual nuestra lucha. Entonces hace muy buen sentido que nuestra arma para pelear contra aquello pues sea espiritual,
claramente, era la palabra de Dios. Sí, es importante que entendamos que solo vamos a poder vencer con la palabra de Dios. ¿Se acuerda Jesús? Él venció con la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos, hermanos, que la única herramienta o parte de la armadura que es para ataque, la palabra de Dios, ¿sí? Esto nos debe llevar a algo: rechazar todo argumento, toda filosofía, todo razonamiento humano o medio o método humano para atacar a nuestros enemigos. ¿Sí, verdad? Porque yo lo he dicho, ¿verdad? En la apologética, muchos hermanos se han metido en esto y les gusta. Sí, pero a veces tenemos que tener mucho cuidado, porque ¿qué usamos para defender la fe? A veces muchos de ellos un montón de argumentos filosóficos, ¿sí? Teorías y tanta cosa, razonamientos humanos que suenan muy convincentes y pueden ganar la batalla intelectual, ¿verdad? Porque algunos han hecho debates, ganan la batalla intelectual, pero ¿sabe? Aquella persona nunca va a venir a Cristo. Porque en lugar de mostrarle la palabra de Dios, le mostramos nuestros argumentos. ¿Y qué ocasiona nuestros argumentos? Pues que quizá esa persona se enoje con nosotros porque lo humillamos frente a tanta gente. ¿Sí? Quizá esa persona quede resentido con Dios, con el cristianismo. ¿Verdad? Muchos están resentidos, hermanos, porque los cristianos han actuado de manera, pues no como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que es la palabra de Dios la que usted y yo debemos hablar, hermano, la cosa va a cambiar y vamos a ganar. ¿Sí? En Zacarías 4:6 dice: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con mi espíritu, dice el Señor, vas a vencer. Y el Espíritu inspiró esta palabra, la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios tiene el poder, hermanos, para vencer al enemigo, para echarlo fuera, para que se vaya. Mateo 4:1-11, Jesús, ¿se acuerda? Ahí en el desierto, ¿sí? Dice: el Espíritu mismo lo llevó al desierto. ¿Y cómo Jesús venció? Diciendo la palabra, escrito está. Entonces, hermanos, la palabra de Dios. Ante los argumentos, ante la sabiduría a nuestro alrededor, Jesús prometió algo: que Él nos daría palabra y sabiduría, la cual no podrían resistir los que se opongan. Lucas 21:15. ¿Sí? Yo esto lo tengo bien presente, y hace unos días compartía con un hermano. Él estaba dando un testimonio. Estamos en un grupo y estamos compartiendo ahí nuestras experiencias, compartiendo el Evangelio. ¿Sí? Entonces este hermano estaba compartiendo que después de mucho tiempo se encontró con una amiga, creo que de la secundaria o de la prepa, y resultó que su amiga es testigo de Jehová. Entonces en el camino pues iban platicando y pues hubo oportunidad que el hermano le presentara el Evangelio. ¿Sí? Entonces él compartía la experiencia. Dice: no fue fácil, hermanos, porque el testigo de Jehová está muy preparado para argumentar, para pelear debates y para hacer preguntas y respuestas, y bueno, muy preparados. Pero algo que yo tuve la oportunidad de bendecir a nuestro hermano fue darle este texto, Lucas 21:15. Hace muchos años yo tuve un trabajo donde la mayoría de mis compañeros eran testigos de Jehová. Yo era un adolescente y para mí era muy difícil, ¿verdad? En mi mente humana, ¿cómo les voy a responder? Porque se agarraban hablando y un montón de cosas. Yo sabía que puras cosas sin sentido, pero un adolescente, ¿verdad? Yo me sentía como indefenso. ¿Qué voy a decir? Y yo quería comprarme libros, quería comprar esto y aquello. Y en esa ocasión nos visitó el hermano Rogelio. Y yo dije: pues de aquí soy. Hermano Rogelio, ¿qué libro me recomienda? Pues él me dijo: este libro, la Biblia. Y me dijo: Lucas 21:15, léelo, apréndetelo. Y eso es lo que ocupas, no ocupas más. Y eso dice: yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lo tengo bien grabado, hermanos. Entonces,
Pues gloria a Dios, Dios nos dio palabra y sabiduría, y ahora yo se lo pude compartir a mi hermano, le conté mi experiencia, le dije, hermano, ánimo, sí se puede, lo vas a lograr, ¿sí? Tienes la sabiduría de lo alto. Y entonces, qué hermoso, hermanos, Cristo nos dio promesa de que Él nos va a dar palabra. Es la espada del Espíritu, palabra de Dios, ¿sí? Es la palabra de Dios, hermano, que es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero dice, mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Es la palabra de Dios, hermanos, que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual ha sido enviada, ¿sí? Será prosperada, dice la palabra ahí en Isaías 55:11. Y hermanos, es la palabra de Dios, escuche esto, es la palabra de Dios la que juzgará en el tiempo final. Si yo quiero que vea conmigo, váyase casi al final de su Biblia, Apocalipsis 19. Hace días tuve que escribir un artículo sobre tiempos finales y también, hermanos, decía, ¿qué escribo? ¿Verdad? Yo no soy experto en esto de los tiempos finales. Y sabe, otra vez me recordó, la palabra, habla la palabra. Dije, ay Señor, pues sí, perdóname por decir que no sé, voy a decir tu palabra. Y ahí me fui, hermano, hice 6 hojas y me faltó, pero hasta ahí solo eran 6 hojas. Está bien, solo 6. Si quieres le sigo, pero ya. Pero ¿qué sabemos, hermanos? Pues, ¿o qué vamos a hablar, verdad? Cuando nos indiquen, a ver, ¿qué crees? ¿O en qué crees? Hermano, pues la palabra, ¿sí? Y es la palabra de Dios la que va a juzgar al final, ¿sí? El Apocalipsis dije 19, ¿verdad? 19:15, ve ahí. Escucha esto, el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesucristo. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir, dice, con ello a las naciones. Y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Sí, digo, ahí no significa que va a ser una espada ahí, ahí, no, habla de la palabra, con su palabra, hermanos, juzgará a las naciones. Versículo 21 también ahí mismo. Y dice, y los demás fueron muertos, escuche, con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos, con la espada que salía de su boca. O sea, con lo que decía, hermanos, su palabra poderosa, ¿sí? Gloria a Cristo. Como cristianos, hermanos, unidos a Cristo, ¿sí? Amén. Un cristiano está unido a Cristo. Somos responsables de conocer bien, tomar bien, vivir y usar la palabra contra nuestro constante enemigo que es Satanás y sus huestes. No se les olvide 2 Timoteo 2:15, porque el obrero, aquí solo no lo reciten, ya sé que se lo saben, pero el obrero, hermanos, lo que quiero decir es, usa bien la palabra, ¿sí? Usa bien la palabra, ¿verdad? Eso es, ¿sí? Entonces, Dios nos llama a esto, ¿sí? Hoy quiero concluir, voy a leer la conclusión. Recordemos, hermanos, nuestra fortaleza viene de Dios, del poder de su fuerza. ¿Se acuerda? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos que la armadura de Dios, Dios la ha provisto y es completa, ¿sí? Para que podamos, dice la Escritura, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recordemos también la naturaleza de nuestra lucha, que no es contra carne ni sangre, sino, dice ahí, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Vamos, 1. Ceñidos vuestros lomos con el cinto de la verdad. ¿Se acuerdan? Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, con el que apagaremos los dardos del maligno, tomando el yelmo de la salvación y tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Son 6, no se les olvide, ¿sí? No olvide ninguna de estas, hermanos, son provistas por Dios. Por eso dice la armadura de Dios. La próxima semana vamos a hablar de oración, y es ahí donde vamos a usar esta armadura. Tremendo.
Prepárese, hermano, porque estamos en guerra, ¿sí? Pero quiero decir una cosa, Jesucristo ganó por nosotros, ¿sí? Nosotros somos más que vencedores en Él. Y es muy importante entonces conocer lo que Dios nos ha dado para esta guerra, ¿sí? Y usarlo, yo aquí anotaba, con obediencia, constancia y firmeza, ¿sí? Siempre, ¿sí? Vamos orando, hermanos, dar gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por lo que hoy nos permites escudriñar en tu palabra. Hoy vemos esto y cerramos con la espada del Espíritu, que es tu palabra. Y qué poderosa es. Damos gracias, Dios, por esta protección que has provisto a través de esta armadura. Armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos dado la victoria sobre el pecado. Y que hoy, aunque estamos aquí en la tierra, tu Espíritu nos sigue ayudando para librar la lucha que tenemos cada día y para que podamos llegar al final victoriosos. Señor, queremos tomar la responsabilidad de portar esta armadura, siempre dispuesta para la guerra. Y hermano, hermana, cuando estuvimos estudiando, en especial el escudo de la fe, el yelmo, nos dimos cuenta que muchas veces pasamos situaciones muy difíciles en nuestra vida y ha sido porque hemos dejado a un lado la fe, hemos descuidado, hemos permitido que nuestra mente lleguen pensamientos, dudas, hemos escuchado lo que el mundo está diciendo, lo que nuestra misma carne está diciendo y aún también quizá hemos descuidado también la espada, que es la palabra de Dios. Y esto ha ocasionado un desastre en tu vida, hermano, hermana. Al igual que yo hago cada día o cada vez que nos toca presentar la palabra, hoy te quiero decir, ven a Jesús. Jesucristo es el autor, consumador de la fe. Recuerda que Jesucristo es el camino. Si tu vida es un desastre, no encuentras resolución, Jesucristo es el camino. Si has permitido mentiras en tu vida, Jesucristo es la verdad. Si sientes que no vale la pena vivir, Jesucristo es la vida. En Jesucristo hay victoria, porque Él ya venció. Así que yo hoy te animo, arrepiéntete y pon tu fe en Jesús. El llamado hoy es para todos, hermanos, porque hemos descuidado partes vitales. Cuando estudiamos cada una de estas partes, el corazón está ahí, siendo protegido con la coraza. Nuestra mente, nuestra cabeza está protegida con el yelmo. Nuestro cuerpo entero con escudo de la fe. Pero cuando descuidamos esto es cosa seria. El calzado ha sido dispuesto para que firme, camine y lleve buenas nuevas. Pero no podemos decir yo porto una cosa y el resto no. La armadura de Dios es completa. Hoy pidamos perdón al Señor y estemos a cuenta por haber descuidado nuestra armadura, porque Dios la ha provisto y el no aceptarla, el no poner atención, diligencia en ella, hermano, es caos, es desastre y de seguir ahí es muerte, destrucción completa. Señor, te pedimos perdón y pedimos tu gracia del perdón. Ayúdanos a vivir una vida consciente de que la lucha es real y de que necesitamos estar preparados cada día. Si alguien aquí no te conoce o no entiende esto, Señor, hoy revélate a esta persona y que hoy pueda arrepentirse de su pecado y poner su fe en ti, Jesús. Tomar la decisión de seguirte de ahora en adelante. Señor, tú eres digno de recibir la gloria. Hoy te adoramos porque eres nuestro gran Rey y Señor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Señor, ayúdanos a mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel eres tú que has prometido. Gracias te damos, Señor. Te ruego, Dios, bendice a mis hermanos en su regreso a sus casas, protégeles, líbrales de todo mal, Señor, y que hoy vamos con esta seguridad, con este compromiso de no descuidar la armadura que has provisto, de vivir, Señor, como fieles guerreros del ejército de Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.